Hola, muy buenas tardes. Este es un video para los jóvenes del séptimo y octavo grado del Centro Escolar Licenciada Leslie S. Bugel, con el tema que vamos a estudiar esta semana, que se llama la cultura material e inmaterial. Para comenzar con el tema, vamos a definir lo que es la cultura material. Esta se refiere a los objetos creados por el ser humano, de manera individual o colectivamente, para desarrollar todas las actividades cotidianas. Es muy extensa, pues abarca desde los utensilios domésticos, los de uso religioso y las construcciones arquitectónicas. Las antiguas sociedades dejaron como herencia un vasto patrimonio cultural. Cuando hablamos de la cultura material, jóvenes, nos referimos a todo aquello que tiene un espacio físico o que nosotros podemos ver, que podemos tocar, porque tiene un cuerpo, ¿verdad? Está construido por materiales, está construido obviamente por las manos del ser humano, y más que todo su invención o su creación es para facilitar la cotidianidad o la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo cuando hablamos de la cultura material desde el punto de vista como utensilio doméstico, nos podemos fácilmente recordar, ¿verdad?, acerca de por ejemplo los comales, los jarrones de barro, las piedras de moler. Son utensilios domésticos. Los de uso religioso, las iglesias, las esculturas, y asimismo las construcciones, como por ejemplo aquellas casas que están construidas de adobe, las iglesias coloniales, las ruinas o los lugares arqueológicos que nosotros podemos ver en imágenes o que ya hemos tenido la oportunidad de visitar. Son un aporte a la humanidad, ¿verdad?, de nuestros antiguos o de nuestros antepasados prehispánicos. Entre los legados que nos dejaron las culturas de nuestros antepasados prehispánicos, vamos a ver en este tema tres que son muy importantes. El de la arquitectura. Dice que nuestros antepasados prehispánicos usaban mucho lo que era el adobe y lo utilizaban para realizar cimientos y paredes. También usaban techos de palma, etc. También podemos encontrar sitios arqueológicos como el Tikal, Copán, Tazumal y Joya de Serén, que son lugares arqueológicos de nuestra cultura prehispánica y son lugares muy visitados, ¿verdad?, muy concurridos por muchos turistas, que hasta hoy en día pues se puede ir a visitar y contemplar cómo era la arquitectura de nuestros antepasados prehispánicos. También las herramientas para el trabajo de la tierra y domésticos. También estos utensilios como por ejemplo las ollas, aquellas ollas de barro, ¿verdad?, que usaban nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Los comales que sirven para cocinar. Los petates para descansar. Los cuchillos de obsidiana, etc. También tenemos, en cuanto a la alimentación, parte de la cultura material son todos aquellos derivados del maíz, como por ejemplo la tortilla, el tamal de elote, el tomate, el chile y el ayote. Todo eso pues es parte de la cultura material que nuestros antepasados prehispánicos nos han dejado como herencia. Dice que la mayor parte del legado material lo encontramos en los sitios arqueológicos, y estos son antiguas ciudades usadas por nuestros antepasados, que también encontramos cultura material en los museos de historia y antropología. Es decir, jóvenes, en resumidas palabras, que cultura material es todo aquello físico, ¿verdad?, que nosotros podemos ver. Son objetos que han sido construidos con las propias manos y con materiales, y son fácilmente de ver y de tocar, ¿verdad? Cuando habla también que podemos encontrar cultura material en los museos, si ustedes han tenido la oportunidad de visitar un museo, usted va a poder ver algunos utensilios que nuestros antepasados utilizaban. O también en su casa, si usted en su casa tiene un comal de barro o tiene una piedra para moler, son utensilios de parte de nuestra cultura material que nosotros hemos venido heredando de nuestros antepasados. Ahora aquí aparece una pregunta.
¿Qué otros ejemplos de cultura material conoces? Aquí usted va a sacar unos 5 ejemplos de qué otros tipos de cultura material conoce. Recuerde que la cultura material es todo aquello que nosotros podemos ver, podemos tocar con nuestras manos y son cosas que se han construido con nuestras manos. O en un caso así, estamos hablando de nuestros antepasados que ellos construyeron. Esa es la diferencia de la cultura material o la característica principal. Aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? De a lo que se refiere más o menos la cultura material. Por ejemplo, en la parte de la cultura arquitectónica o de la arquitectura, les puse 2 ejemplos. Está una iglesia, ¿verdad? Construida al estilo colonial y también están las ruinas del Tazumal, que es cultura material. Y si ustedes ven, las podemos observar, ¿verdad? Podemos tocarlas, fueron construidas con materiales, fueron construidas con manos. También vemos las pupusas, ¿verdad? Porque las pupusas mayormente pues son fabricadas de maíz y el maíz es parte de la cultura material alimenticia. Ahora bien, vamos a ver lo que es la cultura inmaterial. Y en el concepto de la cultura inmaterial nos dice que es aquella que es también conocida como la cultura intangible. Son prácticas y formas de pensar que no podemos tocar a simple vista o que las podemos verlas. Esta se relaciona con la tradición, la creatividad, diversidad e identidad cultural de los pueblos. Según la UNESCO, la cultura inmaterial se manifiesta en tradiciones y expresiones orales, como por ejemplo la lengua, leyendas, cuentos o historias. Muy bien, si nosotros decimos que la cultura material es aquella que podemos ver, tocar, que ha sido construida con material, ¿verdad? El ser humano las construye con sus propias manos. Entonces, la cultura inmaterial es lo contrario. No se puede ver, no se puede tocar, no ha sido construida con ningún, por decirlo así, herramienta, ¿verdad? O material. No ha sido construida con manos de personas, sino que es lo contrario. Es una cultura que se relaciona más que todo con la tradición, con la inventiva, con la creatividad del ser humano. Y es por eso que nos pone estos ejemplos, ¿verdad? Nos habla de tradiciones como por ejemplo la que acaba de pasar, la del 3 de mayo. Es una tradición. Si bien es cierto, usted puede ver la festividad, ¿verdad? Puede ver a las personas usando su cruz, poniendo su fruta, decorando sus casas, sus lugares, pero es algo que usted no puede tocar, es una cultura. El 3 de mayo usted no lo puede tocar, no lo puede hacer material, al igual que otras tradiciones y también otras expresiones orales. Cuando hablamos de lengua, estamos hablando de los idiomas, estamos hablando de leyendas, como por ejemplo el cipitío, la ciubanaba. Solo son historias, son anécdotas, son cuentos y leyendas que han sido creados por la inventiva humana, ¿verdad? Una persona inventó, creó esa leyenda y se ha venido reproduciendo de generación a generación. No es algo que usted puede tocar, ¿verdad? Es algo que usted no puede tocar. Aquí les pongo varios ejemplos en esta lámina. Por ejemplo, tenemos los bailes tradicionales, la música tradicional, el folclore, es parte de nuestra cultura inmaterial. Nuestras tradiciones religiosas, ahí les pongo también lo que les acabo de mencionar, el 3 de mayo, que fue el Día de la Cruz. Dentro de la cultura inmaterial podemos ver lo que son los ritos y las creencias. Y entre ritos y creencias que existían en las culturas prehispánicas o en las antiguas sociedades, se dice que rendían culto a manifestaciones de la naturaleza, como por ejemplo el sol, la luna, los astros, la lluvia, el viento, la tierra y el fuego. Ellos creían que estos elementos naturales eran espíritus y que debían ser respetados y adorados. Si se recuerdan en antiguas clases o el año pasado también creo que lo vimos, cuando estuvimos viendo las culturas prehispánicas, una característica que tenían todas estas culturas es que eran politeístas. ¿Y qué es politeísta? ¿Alguien se acuerda? Politeísta
son aquellas cuando adoramos, o mejor dicho, cuando las personas tienen varios dioses o adoran varios dioses o tienen varias religiones, son politeístas, ¿verdad? Entonces, esto pasaba en la cultura prehispánica. Ellos adoraban a completamente todos los elementos de la naturaleza. Para ellos eran dioses, eran seres espirituales que tenían que ser adorados. Con base en dichas creencias se llevaban a cabo rituales que eran dirigidos por hombres sacerdotes llamados chamanes, que realizaban cultos en honor a la naturaleza. Y ahí les pongo en la lámina también la figura de un chamán, ¿verdad? Cómo se vestían antes los chamanes. Eran unas figuras religiosas que existían antes y eran quienes estaban encargados de llevar todos estos cultos religiosos que eran honor a cada uno de los elementos que anteriormente les mencioné de la naturaleza. Muy bien, ahora vamos con la actividad evaluadora de este tema. Ya nos quedó claro, ¿verdad? Que la cultura material es aquella que podemos ver, que podemos tocar, que ha sido construida con material y que ha sido construida por nuestras propias manos. Y la cultura inmaterial es aquella que no podemos tocar, ¿verdad? No se puede ver a simple vista algo concreto. Ha sido construido con la inventiva y la creatividad del ser humano. Y ahí les puse los ejemplos en las diferentes láminas. ¿Qué vamos a hacer acá en el cuaderno? Vamos a realizar este siguiente cuadro y lo vamos a colorear con rojo los ejemplos de la cultura material y con verde los ejemplos de la cultura inmaterial. Aquí tenemos 8 ejemplos. Usted va a ver en cada ejemplo y usted va a colorear en base a lo que usted cree que considera que es. Por ejemplo, un sitio arqueológico de cara sucia es un elemento de la cultura material o es un elemento de la cultura inmaterial. Depende de su respuesta, usted lo va a colorear, ¿verdad? Del color que se le indica. Puede ser rojo o verde. Siempre tiene que leer las indicaciones, no se le olvide. Siempre tiene que leer las indicaciones. Luego, en la segunda parte de la actividad, le aparece para investigar. ¿Y qué es lo que va a investigar? Va a investigar los datos de las deidades prehispánicas que se presentan a continuación, es decir, su nombre, cuáles fueron las atribuciones, cuáles eran las formas de culto por parte de las antigüedades prehispánicas. Va a investigar al dios del maíz, dios de la lluvia, dios de la creación y el dios sol. Va a investigar con qué nombre se le conocía, cuáles eran sus atribuciones y cuál era la forma de culto, ¿verdad? ¿Cómo se le adoraba? Eso quiere decir, cómo se le adoraba a estas entidades, ¿verdad? Que nuestros antepasados prehispánicos adoraban. Muy bien, esta ha sido la clase de hoy. Espero pues que les haya quedado claro y si no, mis chicos pueden escribirme. Ustedes saben que puedo, con gusto yo, cualquier consulta, interrogante que usted tenga, no tenga pena, hágala. Para eso estamos nosotros los maestros, para ayudarle. Si usted no entendió, usted está en todo su derecho de consultar. Esta clase es enviada este día para que la termine la siguiente semana. Así que les deseo un buen resto del día y por favor sigamos las indicaciones del Ministerio de Salud y de nuestro gobierno de cuidarnos en esta pandemia. Se les quiere mucho, jóvenes. Cuídense.